Me daba mucha rabia esto que me decían o dicen o decimos a la gente que tiene dolores, ¿no? De lucha, hay que luchar. Y yo en mi interior siento que no hay que luchar, hay que seguir viviendo. La palabra lucha implica como algo de guerrero, que no es lo que te da la paz interior, sino todo lo contrario, ¿no? El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc. Quina estació de l'any estem? Aquest matí ho sabia. La memòria falla, primer subtilment, i molt a poc, més contundentment. El dia que vaig anar a casa de la Clàudia a explicar-li el que passava, era estiu, eren vacances, estàvem allà amb nens, bueno, una cosa molt distendida, i quan li vaig dir això, immediatament em va dir «Vols que deixem un rastre de tot això?» I jo vaig dir «Sí», i al cap d'unes hores, un par d'hores, no muchas, van aparèixer càmeres, tot de dones, bueno, un equip de rodatge i vam començar. Va sortir així, ¿no? D'una manera tan espontània, tan... Lo bonito de todo esto es que no nace para mostrarla a nadie, ¿no? Sino nace por el propio hecho de registrar este verano, este verano entre amigas y decir, bueno, pues ¿cuándo va a ser el próximo verano? ¿Qué habrá cambiado? ¿Qué no? Tienes una cámara, grabas y a partir de allí pues va saliendo la peli, ¿no? En ese momento era implanteable presentar una película al público porque para Carmen esto era secreto. Sí. Esto no se podía contar, ¿no? Entonces siempre hemos dicho No lo habíamos contado todavía. Es una peli que es una peli secreta y que hay un momento en que dices, oye, pues sí, vamos a mostrarla. Te han hecho tantas entrevistas, te han preguntado tantas cosas y no has dicho nada ¿De qué? de lo que te pasa. No, claro, estuve valorándolo. Si hacer un discurso de académica diciendo me está pasando esto, adiós, o no decir nada. Y me pareció que enfocar, o sea, estamos hablando del premio del cine y tal, entonces me parecía que era como coger un protagonismo que no es el que tiene que tener la noche esta. Es que va pegado todo, ¿no? Porque al principio, claro, grabamos en los Gaudí, cuando le dieron a Carmen el Gaudí de honor, y hemos hecho seguimiento, pero claro, mentíamos. Porque, ¿qué vais a rodar? Y ella decía, pues una película sobre mi vida. Pero no entrábamos en de qué era. Documental y tal. Pero claro, me acuerdo que digo, el momento en que ella lo cuenta, Sí. dices, claro, ¿y ahora qué decimos? Claro. Entonces la peli también sale del armario, ¿no? De alguna manera, y dices, pues entonces la peli comienza a existir. Y de repente te ves metida, y dices, bueno, pues si ya existe, pues habrá que mostrarla. ¿Qué película queremos hacer? ¿Por qué estamos grabando? Y ahí surgen muchas preguntas que la película pues intenta navegar en ellas, en posibles respostes. Mira, encara tinc productes pendents, ganes de fer-los i vés a saber. Saps què vull dir? Però t'estic preparant també una mena de documental amb la Clàudia Pinto, justament, un recull de les coses aquestes de la vida. A mí me gusta mucho cómo has arrancado la entrevista, ¿no? De decir esto qué es, ¿no? Es un documental, pero es algo que va mucho más allá. Yo creo que al final no nos planteamos ninguna etiqueta. Yo sí que tenía muy claro, y creo que lo llegamos a hablar incluso, porque Carmen ha formado parte de todo el proceso creativo de la película, ¿no? O sea, hemos dudado juntas, hemos decidido cosas, cuándo se acaba, cómo se llama. Todo eso ha sido compartido. Yo creo que es muy bonito esto, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues yo no quería entrevistados, eso estaba claro. No era una película de expertos que hablaran del Alzheimer, tampoco era una película de expertos que hablaran de la carrera de Carmen, sino era pues un seguimiento a lo que estábamos viviendo, que ya tenía bastante potencia, sobre todo Carmen, ¿no? Cómo se asumen los 4 primeros años de una enfermedad como esta, de no querer contarlo, a hacerlo público. Cómo lo vive una actriz que siempre ha trabajado con la memoria. Ahí había una película, ¿no? Claramente. Entonces es coger esa película y contarla, bueno, pues con la mayor honestidad posible. 282. Venga, vamos. 283. Su vocación está intacta, más profunda que nunca, con memoria o sin memoria. Con memoria. El miracle de la vida. El miracle de l'art. Juan Carlos Corazza es gran amigo mío. Dijimos, pues vamos a llamarle a ver si quiere hacer un ejercicio como de limpieza para mí misma, y lo grabamos, ¿no?
Y luego el director del Teatro Academia, que es gran amigo también, nos cedió el lugar. Y entonces no sabíamos ninguno sabíamos a lo que íbamos. Nunca hemos sabido a qué vamos. Nunca, es un barco que puede ir para un lado o para otro, ¿no? Bueno, con la protagonista yo, eso sí. Eso estaba claro, eso sí estaba claro. Pero sí, porque claro, todo era como escondido en aquel momento, no se había hecho público todavía. Y las cosas iban sucediendo como sucedían, ¿no? O yo te llamaba un día y te decía, se me ha ocurrido esto, o ya tal, o venías tú. Hacíamos Zoom con Juan Carlos y lo íbamos organizando. Yo los grababa, de hecho hay alguno que está en la peli, y todo ese material pues estaba allí. Y al final dices, el proceso de construcción de la película también es interesante. Y es cuando el metacine forma parte del relato y dices, oye, pues todas nuestras dudas y el no saber, porque en ese momento yo recuerdo que cuando te dije, ¿quieres hacer algo de teatro? Y me dijiste, ¿con público? Claro, era implanteable. Ahora igual se lanza, ¿no? Porque de repente dices, oye, pues... Pero en ese momento es quedar en evidencia delante de la gente que no lo sabe. No, era implanteable. Entonces era como un refugio, ¿no? El teatro era un refugio con su amigo, con nosotros que grabábamos. Sí, era también... como un lugar de libertad. Y era también como un poco... O sea, en realidad no era tanto dejar testimonio como volcar lo que llevo dentro fuera, ¿no? Pero en el ámbito del teatro, que es mi profesión amada, ¿no? Y la de todos los que estábamos, teatro, cine, llámale como quieras, ¿no? Del arte, de todos los que estábamos allí. Y además el director del Teatro Academia, Guido Torlonia, nos cedió el teatro de una manera muy generosa. Así que no sabíamos a lo que íbamos, pero se trataba de como sacar de dentro todo lo que te aprieta, como... Esto también cuando ensayas un personaje, si ensayas de verdad, tienes que hurgar para no simplemente decir el texto con una buena voz y con una buena mirada, sino que hay que adentrarse, ¿no? Pues era como esto, adentrarte dentro de este horror para sacar un poco de aire, algo así, no sé. No. Y la verdad es que no había un norte, ¿eh? Yo recuerdo... No, es verdad, pero es que parece... Pero, no luego la película tiene mucha coherencia y se sostiene, ¿no? Bueno, yo recuerdo con Juan Carlos Corazza, de decir qué vamos a hacer, no tengo ni idea. Nos traemos unos libros y abrimos libros al azar. Y eso también ha sido excitante, ¿no? De decir, nunca saber qué rodar. Yo recuerdo, esto no sé si te lo he dicho algún día, pero cuando ella lo iba a contar en el Brain Film Fest, iba a decir que tenía Alzheimer ante España, ¿no? Después de ser un secreto y además con un discurso, etc. Yo llegué a su casa y dije, hoy va a ser un día duro de rodar. Y pensaba que me iba a encontrar otra Carmen. Y claro, es la secuencia cuando tienes el batín, que estás como muy divertida y de repente dices, claro, nunca pasa lo que crees que va a pasar. Claro. Como la vida misma, que siempre te sorprende, ¿no? Tú eres alguien en quien confío plenamente, en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad. Y me conoces mucho. No sabéis lo que me ayuda esto. Llegue a donde llegue, hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto. Es lo que grabamos casi al principio, sí, ¿no? Justo fue después de las Valencia, cosas. Porque cuando ella me lo contó, me dijo, tengo un montón de cosas escritas, Clau. Sí. Un montón. Y llevaba el archivo y lo abriste y me empezaste a leer cosas y digo, pero tú ¿desde cuándo escribes? Ya éramos amigas, pero claro, no sabía esto. Y me dice, uy, desde que tengo 14 años. Y digo, ¿y tienes eso guardado? Uy, sí, en el trastero. Y digo, pues, vamos y lo sacamos. Sí, y así, ¿no? Y bueno, pues imagínate todo el material que había ahí dentro. Lo he ido resumiendo, o sea, yo todavía sigo, porque todavía me queda material de porque lo hago cuando me viene, pero sí tengo unos breves resúmenes del motivo del día a día de aquel momento. Y esto lo estoy haciendo ahora que tengo mucho más tiempo. Y mandaste al instituto también. Bueno, mandé al instituto del material de teatro, de actriz. Pero esto concretamente ahora mismo también, o sea, sigo, porque empecé, lo dejé, porque me pasa esto, empiezo una cosa diciendo, bueno, voy a hacer esto, y luego ya se pasa de moda, no sé qué me pasa, que me voy a otra cosa que me está pasando. Y ya está, y lo dejas. Y lo cojo y lo dejo, y lo cojo y lo dejo. Y ahora lo estoy volviendo a coger, y cada vez que lo cojo digo, pero tienes que acabar esto porque es muy bueno. Bueno, muy bueno para mí. Para mí, y porque me devuelve a una Carmen que la que era años atrás, y me estimula mucho, ¿no? Me estimula mucho, sí. Mira, esto es uno de los autores que yo hice cuando era pequeña. A mí me sostiene esto un poco, pero mi vocación ya no la puedo ejercitar. La gente cree que la memoria es un álbum fotográfico y es un cuadro en restauración.
Y es muy bonito esto, ¿no? Sí. Porque al final ya no sabes dónde empieza, dónde acaba, ni cómo surge, ni cómo está. Y a Carmen le pasa a veces esto, ¿no? Igual se le olvida algo, pero enseguida le das una pieza, la pieza que falta y ella lo vuelve a construir, con más lógica, menos, o metiéndole más cosas de ella o no, pero nunca es exactamente igual. Estima que a Espanya hi ha més de 900.000 persones que pateixen Alzheimer i d'altres demències. La ficción se alimenta de la realidad y esto lo sabemos muy bien. Los actores que han intentado adentrarse en esa cosa tan compleja del ser humano. En aquel momento cuando empezamos no sabíamos qué evolución tendría la enfermedad. Y bueno, a mí me ha sorprendido que creo que va más lenta de lo que yo creía, aunque también me doy cuenta de cómo avanza, ¿no? Porque un día te encuentras con algo que dices, uy, esto es nuevo. Tú misma vas como reduciendo tu vivencia. Y a mí me gusta que quede ese documental porque creo que cuando esta enfermedad ya no sea una cosa que te lleve a la locura, sino que haya una ¿cómo se llama? Una cura. Pues eso, efectivamente, es como cuando antes las gripes, ¿no? que mataban a todo el mundo y ahora decimos, mira tú, abans es moria la gent y ahora... ¿Ves? Esto es algo que ya no sé hacer. Esto, sacar cosas de metro. Yo creo que había un algo que de manera también, bueno, luego ya lo haces concepto, ¿no? Pero es en vez de poner el acento en el problema, es poner el acento en el esfuerzo para enfrentarse en el valor que Carmen lo tiene, en subir esa montaña, ¿no? Como la analogía que se hace con el personaje de la película. No tanto en el dolor, sino en, ok, tengo dolor, pero voy hacia allí. Y eso es lo que constantemente hace Carmen, ¿no? Es un viaje del héroe en toda regla, lo que plantea la historia, un viaje. Y ahí estás. Pero no hay duda de que ese viaje a mí me ha hecho mucho bien, me está haciendo incluso mucho bien, porque mira, estamos hoy aquí, sigo pareciendo una persona normal, aunque normalmente estoy encerrada en casa mucho, ¿no? Porque temo a meter la pata, pero sin embargo, bueno, pues me ha traído muchas más cosas. Ha sido como tirar de un hilo que me ha dado mucha fuerza para seguir. Un día me capturan una cosa, otro día otra. Es muy perverso. Otro día otra, otro día otra. Y luego muchas que no me doy cuenta y que digo, ahí va, esto también, y esto, y esto. O que me dicen, ¿no te has dado cuenta que te acaba de pasar esto? Y tú dices, no. Es un desconcierto. Es el aquí y ahora más presente que nunca. Pero es engañoso, es mentira, no es voluntario. Eso que tanto ambicionamos, el aquí y el ahora. Los actores, aquí y ahora. Con la emoción, todo bien puesto, ¿no? Me daba mucha rabia esto que me decían o dicen o decimos a la gente que tiene dolores, ¿no? De lucha, hay que luchar. Y yo en mi interior siento que no hay que luchar, hay que seguir viviendo. La palabra lucha implica como algo de guerrero, que no es lo que te da la paz interior, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, que hay que luchar pero de otra forma. No sé si me explico bien, la palabra lucha no me gusta, ¿no? Se oye mucho, está luchando para sobrevivir. Y bueno, sí, es una palabra que sirve, pero no me parece adecuada para realmente enfrentar a una enfermedad. No, porque tú convives con la enfermedad, es mejor tenerla como amiga y no como enemiga. Eso no implica a que no hagas todo lo que debes de hacer para superarla, para tenerla controlada o para evitarla. Carmen Elías por camino. José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón. Cuando empezamos era la directora de foto Carmen y yo. Yo siempre he hecho ficción, soy una directora más de ficción. De hecho, es la primera vez que me acerco a un trabajo que no sea ficción, aunque las etiquetas ya sabemos que no me gustan mucho. Pero es verdad que cuando empecé el primer día y tenía monitor, necesariamente veías el monitor y para mí Carmen es mi actriz. Entonces yo la veía delante de cámara y de repente tenías que decir, claro, no es mi actriz ahora mismo, es mi amiga. Y no se va de corregir el cuadro, entonces te quitas el monitor y ya no ves el monitor. Y luego recuerdo la primera vez que fuimos con una pértiga y de repente pones la pértiga y Carmen se coloca y dices, tampoco puedo ir pértiga. Y de repente te empiezas a dar cuenta que te estás quedando en braga directamente. O sea, no es nada, es una cámara, Carmen y yo, y ya está. Y con eso hemos hecho la película, ¿no? Y siempre con la obsesión de ser transparentes. Con Coraza sí éramos un poco más porque tenemos 2 cámaras y tal, pero es verdad que yo salgo diciendo incluso
bueno, nosotros desaparecemos, haced lo que queráis. Y era un territorio de muchísima libertad. Necesitamos un título para esta película. La gran tragedia. ¿No querías hacer algo que no tuviera lágrimas? O sea, Amiga del alma querida. es un acto de amor. Yo creo que esa es la respuesta. Porque hasta donde lleguemos al final era una traición, porque hasta donde lleguemos no voy a rodar la película, no íbamos a rodar la película. O sea, la película no pretende llegar hasta el final. Entonces iba a ser un título que íbamos a traicionar. Y aquí ahora sí que lo usamos mucho, de hecho forma parte del subtítulo, un poco del tagline de la película, pero luego habían otras películas que tenían un poco este significado. Y al final es, cuando Carmen escribe el libro, dice cuando ya no sea yo, pero una película no. Entonces la película es ella y un testigo, que en este caso soy yo, o su familia, o Juan Carlos, o la interpretación. Entonces hay una mirada por fuera también a lo que está pasando, ¿no? Entonces por eso jugar con la persona, que no fuera en primera persona. Ella va de aquella gaviota que es el pasado y vuelve a quien soy ahora. Soy una actriz.